Hoy quiero hablarte de un caso que desconcertó a los médicos e investigadores durante años. Trata del caso real de un joven de 16 años que murió en 1969 en Estados Unidos. Su diagnóstico, décadas después, cambió la forma en que entendemos la llegada del virus al país. Su nombre era Robert Lee Rayford. Robert nació el 3 de febrero de 1953 en San Luis, Missouri. Creció con su hermano y bajo el cuidado de su madre soltera, Constance. La familia vivía en una zona trabajadora de la ciudad, en viviendas de ladrillo del siglo XIX que eran accesibles para muchas familias afroamericanas de la época. De su vida personal se sabe muy poco. No hay casi registros ni testimonios detallados sobre su infancia o su entorno. Lo que sí sabemos es que hacia finales de 1968 su salud comenzó a deteriorarse de forma preocupante. Cuando Robert Rayford fue ingresado de manera voluntaria en el City Hospital de San Luis, su estado de salud ya era bastante grave. Llevaba casi 2 años sufriendo una enfermedad que nadie lograba identificar claramente. Robert presentaba hinchazón persistente, verrugas y llagas que se extendían por sus piernas y en la zona genital. Había perdido peso de forma notable, su piel estaba pálida y tenía dificultad para respirar. En un principio fue diagnosticado con linfedema. Se le administraron antibióticos durante 7 semanas, también se le restringió el consumo de sal y agua, pero nada funcionó. Más tarde fue trasladado al Hospital Barnes, por un breve periodo parecía mejorar, pero en marzo de 1969 sus síntomas regresaron con mayor intensidad. Su dificultad respiratoria aumentó y su recuento de glóbulos blancos cayó drásticamente. Perdió masa muscular, los médicos observaban cómo su sistema inmunológico se comprometía gravemente. Murió finalmente de neumonía el 15 de mayo de 1969 a las 11:20 de la noche. Para el equipo médico, su muerte dejó más preguntas que respuestas. Robert nunca había salido de Missouri, ni había recibido transfusiones de sangre. Entonces, ¿qué estaba destruyendo su sistema inmunológico? Durante su hospitalización, se detectó que padecía linfogranuloma venéreo. Es una enfermedad de transmisión sexual causada por ciertas cepas de clamidia en regiones tropicales. No era común en adolescentes del medio oeste estadounidense en esa época. Dicho esto, Robert dio versiones contradictorias sobre su vida sexual. En ocasiones decía que solo había tenido relaciones con una chica del vecindario. Otras veces se enorgullecía de lo contrario, lo cual sonaba extraño porque era descrito como reservado, poco comunicativo, con una mirada distante. Tras su muerte, una autopsia consentida por su madre y realizada por el patólogo William Drake reveló algo todavía más extraño. Se encontraron lesiones violáceas en un muslo y en tejidos internos, incluyendo el área rectal. Se diagnosticó un sarcoma de Kaposi, un tipo poco frecuente de cáncer. En 1969, el sarcoma de Kaposi era muy inusual en adolescentes afroamericanos. Se observaba principalmente en hombres mayores de origen mediterráneo o europeo. Aunque en este momento nadie tenía un marco médico que permitiera unir todas esas piezas, años más tarde esta enfermedad sería reconocida como una de las principales condiciones asociadas al SIDA. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana fue identificado oficialmente en 1983. Este virus ataca el sistema inmunológico, específicamente a ciertos glóbulos blancos encargados de defender al cuerpo contra infecciones. Cuando el daño es severo, se desarrolla el SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH se transmite a través de fluidos corporales específicos, principalmente por relaciones sexuales sin protección, pero también por contacto con sangre contaminada, por compartir agujas en caso de drogas, o de madre a hijo durante el embarazo, parto y lactancia. En 1984, la linfóloga Marlies White solicitó analizar las muestras de tejido de Robert Rayford que habían sido conservadas durante años por la profesora Memory Elvin Lewis. Las primeras pruebas resultaron negativas, pero las siguientes de 1987 salieron positivas. Este nuevo análisis se llevó a cabo con la técnica Western Blot. En este momento, era una de las pruebas más sensibles disponibles para detectar anticuerpos contra el VIH. Se detectaron anticuerpos contra cada una de las múltiples proteínas del virus. Si el resultado era correcto, significaba que Robert Rayford había estado infectado con el VIH en 1969, es decir, más de una década antes de que el mundo reconociera oficialmente la epidemia. Well, I do want to thank each of you for giving to the fight against AIDS.
I also want to thank other doctors and researchers who aren't here tonight. Those individuals showed genuine courage in the early days of the disease when we didn't know how AIDS was spreading its death. They took personal risks for medical knowledge and for their patients' well-being, and that deserves our gratitude and recognition. El hallazgo fue impactante, pero también generó debate. En 1999 se mencionó en una conferencia científica en Australia que se habían detectado fragmentos genéticos del VIH en las muestras. Sin embargo, estos resultados nunca fueron publicados en una revista científica. Las últimas muestras de tejido de Robert Redford estaban almacenadas en un laboratorio en Nueva Orleans. En 2005 fueron destruidas accidentalmente durante el huracán Katrina. Desde entonces no ha sido posible realizar nuevas pruebas. Por esa razón, aunque muchos consideran el caso como uno de los posibles primeros casos del VIH en Estados Unidos, no existe un consenso científico absoluto. Actualmente no existe una cura para el VIH, pero hay tratamientos altamente eficaces llamados terapia antirretroviral. La mayoría de las personas con VIH pueden vivir una vida larga y saludable, especialmente si el diagnóstico es temprano. When an HIV-positive individual takes their medications as prescribed, it basically reduces the infectiousness in their blood, to the point where it's really almost near impossible to infect their partner. If you are living with this disease, this condition, it does not define you. You just have another thing to take care of. El caso de Robert Redford sigue siendo objeto de estudio histórico y médico. Representa un ejemplo claro de cómo la ciencia evoluciona. Con el paso del tiempo, es posible reinterpretar eventos del pasado conforme adquirimos nuevos conocimientos y tecnologías. Gracias por escucharnos. Suscríbete a Atlas Vitae en YouTube y Spotify para descubrir más misterios de la ciencia y del cuerpo humano. Cada oyente que se une nos ayuda a seguir creando contenido. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué historia te gustaría explorar en los próximos episodios. Nos vemos pronto en Atlas Vitae.